Blas Hernández nos va a mostrar el proceso de fabricación de un par de albarcas de goma. Yo voy a cortar la rueda esta por aquí para dejar el centro para las suelas de las albarcas. Con el ocino, empleando la punta para empezar. Una vez que está empezada, ya va seguido. Esto tiene que ser una rueda de coche, pero que lleve hilo bien de nylon o bien de algodón, porque la inmensa mayoría de las ruedas hoy son metálicas y claro, lo metálico no se puede cortar. Ahora voy a cortar por aquí, procurando que aquí veo un pequeño fallo y así luego se queda la punta y dejas el fallo. Si lo dejamos el fallo en otra parte, puede cogernos la suela por el centro o por algún lado que luego es inservible en la suela. Seccionando la rueda, Blas obtiene una tira de goma, más fácil de trabajar. En la laminadora se rebajan los bordes, igualando su grosor con el de la parte central. También se limpia así la cara de la goma que estuvo en contacto con el suelo. Ahora ya la tengo igualada, ahora la voy a trocear para meterla en el molde. Con el metro le doy la medida para sacar un par aproximado al 41, que tengo que marcarla un poco más de larga porque luego por la parte de dentro nos sale más corta. Dependiendo del número de pie que se vaya a elaborar, de una rueda de turismo pueden obtenerse entre 4 y 6 suelas. En esta ocasión el artesano está cortando trozos de 30 centímetros. Estos son los moldes donde los moldeo los cortes. Están hechos de chapa de unos 5 milímetros aproximadamente y tienen los moldes una cincuentena de años. Ahora lo meto aquí con el fin de que luego da vueltas para poner una arriba y otra en la de abajo. Esto, ahora para sacar el centro aproximado, lo marco con una tiza, la parte delantera y la trasera. Esto sirve para centrar el corte. Está bien. Pongo la plantilla. El de abarquero es un oficio familiar que Blas aprendió siendo niño. Como desde que nací, en casa ya se vendía alguna albarca. Mi padre iba a trabajar y después, cuando yo tenía 10 años o por ahí, empezó mi padre y yo me recuerdo de pocas explicaciones que solo con ver aprendí el oficio. Mi padre, a mí, de esto, lo que más me recuerdo de haberme explicado es cuando las máquinas aquella máquina de cortar, el plato sube y baja. Y me dijo lo que le habían dicho a él. Mira, hazte cuenta que esta máquina está cortando dedos continuamente. Procura no meter el tuyo. Esto se le da vuelta así, claro, se va apretando por una parte y por la otra. Ahora cuando ya está apretado, se coge una grapa de estas. Cuando Blas asegura ambos extremos del molde, puede liberar el soporte para continuar preparando más pares de albarcas. Voy a preparar la caldera. La caldera le echo agua. Esta rejilla ya procuro de que esté a una altura prudencial, lo que me parece, para que los moldes no peguen el agua. Entonces, el cocido no es con el agua, sino con vapor. Una pequeña cantidad de agua es suficiente para generar el vapor que fijará la forma de la goma aprisionada en el molde. La caldera, que el padre de Blas instaló después de la Guerra Civil, funciona perfectamente. Moldes ya no nos cogen más. He metido 40.
La tapa de la caldera se fija con 8 cierres de seguridad. El interior alcanzará entre 3 y 4 atmósferas de presión para moldear las suelas de las albarcas. Ahora los tornillos los aprieto con esta llave, con el fin de que se quede la tapa todo lo mejor posible cerrada, para que no pierda vapor, porque si nos pierde el vapor, entonces no sube a las atmósferas que tiene que subir. Aunque ahora Blas realiza el proceso de elaboración de la albarca él solo, hubo momentos en los que llegaron a trabajar 4 personas en el taller familiar. Por los años 60 le solíamos hacer 3 calderadas que a unos 30 pares aproximadamente, 90 pares cada día, se solían moldear. Blas utiliza como combustible corteza de pino, conocida en las herrerías como pizarrita. Después de prender el quemador, el artesano añade más corteza triturada. Ponemos la tolva. Esto ahora le echo la leña a la tolva y así no me tengo que preocupar de echar leña, más que ella sola, por sí sola, va cayendo al quemador. Esto, los moldes, lo que es el quemador ardiendo, eso le va a costar un par de horas. Y después los moldes, pues hasta mañana por lo menos no los sacaré. Pero lo que es el vapor, sí, el vapor se produce en un par de horas. Y lo subo pues a 3 atmósferas. El albarquero ha dejado que la caldera se enfríe antes de retirar la tolva y aflojar los cierres de seguridad. Para poder retirar la tapa, la presión del interior debe estar equilibrada con la del exterior. Ahora se sacan los moldes para que se enfríen y así prepararemos mientras se enfrían la goma para las capelladas y taloneras. Las suelas deben permanecer de 3 a 4 horas enfriándose en los moldes. Blas lamina un recorte de rueda para quitarle la goma y dejar solo la lona interior. Con este material troquelará las piezas con las que completará la albarca, las capelladas, los talones y los rabos. En este caso, el artesano emplea los troqueles adecuados al número 41 para el corte de la capellada, que es la parte que cubre la punta del pie. La troqueladora, que lleva más de 50 años en el taller del albarquero, sustituyó a las tijeras, con las que antaño había que recortar las piezas una a una. Ahora voy a cortar los rabos. El rabo cruza la albarca desde la puntera hasta el empeine, facilitando su cierre. Cuando la goma se ha enfriado, adquiriendo la forma del molde, Blas retira las grapas y extrae las suelas de las albarcas. El artesano va a igualar los bordes con la tijera. Ahora es el momento de dar a la suela su longitud definitiva, los 28 centímetros que aproximadamente mide una albarca del número 41. Las piezas que forman la albarca se grapan con una antigua máquina de embastar calzado, adaptada artesanalmente a las necesidades de Blas. Con un fino alambre, el mecanismo fabrica las grapas que une la suela con el rabo, la capellada y el talón. Antiguamente, las albarcas se clavaban, pero este ingenio realiza en una jornada el trabajo que costaba una semana. Estas son las correas que las he hecho de goma del mismo material que las albarcas. Ahora solo falta pasarlas. Las albarcas que Blas ha confeccionado solían comprarlas en las localidades vecinas de Luco, Báguena y Burbáguena. Los vecinos de Monreal preferían la albarca plana, sin el pequeño realce. En su taller de Monreal del Campo, Blas continúa elaborando hasta 6 modelos diferentes de albarcas.
Este calzado, que hasta los 70 se empleó con profusión en el mundo rural, hoy es patrimonio exclusivo de curiosos y grupos folclóricos. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.